donde ellos plantean el principio de integridad. O sea, la persona que participa en investigación tiene que ser vista íntegramente. Eso significa, es un sujeto de investigación sujeto a derecho. El sujeto puede tener una enfermedad cierta, pero tiene derechos, tiene otros aspectos, incluso espirituales, que deben ser respetados. En los tres casos que hemos visto, ojo, a ver si se han dado cuenta, ¿cuántos son realmente ensayos clínicos? ¿O podrían considerarse un ensayo clínico? ¿O entrarían, o debieron haber sido ensayo clínico? ¿Cuál de ellos? El último, bien, el último. ¿Por qué? Porque ahí se está probando un medicamento. Pero los otros dos, el primero y el segundo, fueron observacionales, fíjense. Fueron observacionales. Pero miren el extremo, o sea, por eso, las normas internacionales, que quede bien claro este concepto, las normas internacionales no te dicen que la ética es exclusiva para los ensayos clínicos. Es para la protección de seres humanos que participan en la investigación. O sea, incluye aquellos estudios observacionales que se hacen con seres humanos. Y también van a ser observados. ¿Se dan cuenta? En el caso de Perú, como luego vamos a ver, existe un reglamento de ensayo clínico que está orientado más a los ensayos clínicos. Pero cuando nosotros trabajamos los estándares de acreditación, en realidad es más que para ensayos clínicos. Es para protección de seres humanos que participan en investigación. Ustedes saben, mejor que yo, porque están en la parte asistencial, de que existe la ley de los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Y justamente uno de los artículos señala de que los pacientes tienen derecho a una segunda opinión o a decir no me trates. Ellos están en su derecho. Pero sin embargo debe quedar por responsabilidad de ustedes escrito, ¿no? Y si es en caso de una emergencia, en el caso que usted dice por fiscales, o sea, no hay problema. O sea, debe hacerse con fiscales y debe quedar en la historia clínica un documento firmado por los padres que están retirando a un niño o un adulto enfermo y usted recomienda que no debería ser movilizado. ¿Ya? Sí, es. No es ética asistencial, pero sí, es válido. La siguiente. Entonces hemos analizado un poco lo de Nuremberg. Es indudable que en su momento Nuremberg es el punto de partida, el primer paso y el primer buen paso que se dio. Pero ya en el tiempo se han desarrollado otros. Hemos estado viendo ahorita de Helsinki. O sea, Helsinki hace una distinción entre investigación terapéutica y la no terapéutica, indudablemente. Un poquito lo que acabamos de ver con los ejemplos. Ellos especifican la importancia de tener en cuenta en la revisión ética de documentos, o el investigador cuando trabaje un proyecto de investigación debe tener en cuenta bien esto. Entonces, también establece que el bienestar del sujeto de experimentación deberá prevalecer siempre sobre el interés de la ciencia y de la sociedad. Eso está claro, y eso un poco desarrolla lo que ya ha planteado en Nuremberg, en el código de Nuremberg, pero aquí se enfatiza y se desarrolla la parte del bienestar del sujeto. En Bellman sale, incluso lo conceptúan ya como un principio que se llama de beneficencia, pero Helsinki lo señala como de bienestar. La declaración de Helsinki también establece la necesidad de hacer una correcta evaluación de los riesgos y beneficios del procedimiento experimental. Como bien se comentaba antes, los riesgos no deben ser mayores, claro, a los beneficios, ¿no? O sea, si no, no va a ese estudio. Un estudio donde el riesgo es mayor que el beneficio, entonces no es aplicable. No es aplicable. Porque cualquier investigador puede irse preso por eso. Médico, enfermera, biólogo, cualquiera que trabaje con seres humanos. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Y esto es importante porque el CION 2016 señala
de que los riesgos-beneficios no son, siempre hemos hablado de que sea un balance, pero no es un balance matemático, no es 50-50. Y hay que tener en consideraciones, y les invito a que lean estos documentos, el CIO 2016, que está muy bueno, está explicado incluso como de la siguiente. Hablemos del informe de Belmont. El informe de Belmont, o sea, se da a partir de 3 experiencias un poco negativas, o sea, negativas, no un poco, sino negativas, en la investigación norteamericana. Hubo una investigación entre el año 1956 y 1970, o sea, posguerra, donde se estudió, como bien señala ahí, en Willbrook, ¿no? En un colegio de Willbrook, se estudió en niños vacuna para hepatitis. Se sometieron 700, 800 niños a ello. Entonces, eso probablemente no estaba en aquellos tiempos, si solamente había el código de Nuremberg, ¿no? Imagínense, todavía no estaba ni siquiera lo de Helsinki, o sea, ellos hicieron nomás igual que los nazis, entonces tuvieron ese tipo de problemas. Fue observado, fue visto negativamente en la comunidad científica como un estudio que afectaba, ¿no? O sea, la investigación norteamericana. En segundo lugar, hubo otro estudio, ¿no? En un hospital de Nueva York donde se inoculó células tumorales a ancianos, ¿no? Y entonces, esto también fue algo, o sea, ancianos, población vulnerable, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no acabamos de ver, vamos a seguir tocando de repente lo de la película. El tercer caso de la película era un estudiante de ciencias políticas, estudiante universitario. O sea, aparentemente no era pobre, pero era, de repente se iba a la universidad de una clase media, pero se somete a una investigación. Pero si él hubiera sabido de las reacciones que iban a haber, un consentimiento informado adecuado, probablemente que no se hubiera sometido. Al final se suicida. Otra, o sea, dentro de la ética existen poblaciones vulnerables y aparte de los niños, los ancianos, las madres, existen también las poblaciones que están recluidas o poblaciones subordinadas. A veces ha ocurrido de que necesitamos sangre, a ver, tráeme al pelotón, ¿no? Pasan 60 soldaditos, simplemente obedecen. Pero así como se les saca sangre, muchas veces han sido parte de estudios en otros países. Igual, los estudiantes universitarios, a veces por quedar bien con sus profesores, realizan estudios, y nos han dicho a nosotros cuando vamos a los hospitales, en la región. Doctor, dicen, en la unidad de investigación, ya no sabemos qué hacer con los estudiantes de medicina. Vienen a medianoche con su uniforme y como son, hay convenios con universidades y hay profesores que trabajan acá, algunos médicos vienen y entran a las salas, abren los libros y se toman los datos y hacen investigación. Probablemente que eso no está bien. Eso ya no debe ocurrir. Los únicos dueños de los datos de las historias clínicas son los pacientes. Si usted, por ejemplo, tiene su historia clínica y se entera de que alguien ha tomado su dato, probablemente usted se siente vulnerada, se siente afectada, pero yo no autoricé. Se da cuenta, los tiempos cambiaron. En Estados Unidos ahorita hay la ley IPA, desde el año 2003. La ley IPA establece, ¿cómo se llama? Por muchos problemas que han habido, justamente con historias clínicas y con muestras genéticas, muchas denuncias, entonces establecieron la observancia con relación a este tipo de investigaciones relacionadas a estos datos. Son datos privados.
datos privados, no se puede. Antes a nosotros nos tomaban, bueno, hasta ahora ¿no? Se nos toma muestra de sangre y simplemente se descarta. Deberían haber, pues, ya en la cuestión clínica, ya no hablamos de investigación, deberían haber, como en algunas clínicas privadas se está estableciendo, procedimientos con formatos de consentimiento informado, donde se les explica su muestra, luego del análisis que se le está indicando, va a ser descartado, será descartado. Sí, simplemente será descartado. ¿Por qué? Porque ahorita, incluso un poquito de saliva, le hacen a ustedes un ADN. Un ADN y un ADN es su identificación genética de su salud y de sus enfermedades y de muchas cosas que ustedes no conocen. Pero para otros tiene mucha importancia. Entonces, ¿quiénes somos dueños de eso? De esos datos genéticos, nosotros. Entonces, en el informe de Verbo ocurrieron estos 3 casos, y el de Tuskegee, el más conocido, ¿no? Fue un experimento con población negra, que comenzó el año 32 hasta el 72, 40 años. Solamente para estudiar el proceso natural de la enfermedad, de la sífilis. Y cuando ya existía antibiótico, incluso la penicilina, que muy bien afectaba a la sífilis, probablemente aún con todo, a muchos de estas personas participantes del estudio nunca se le dio. Por este tipo de estudios es que Estados Unidos, la siguiente, conforma una comisión especial, que es la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento, para que haga una revisión minuciosa de estudios y establezca principios que rijan la investigación en Estados Unidos. Entonces, esto fue hecho para Estados Unidos, igualmente se extendió para el mundo porque Estados Unidos, igualmente siempre, en esos tiempos ha sido un líder de investigación en el mundo, ha liderado la investigación. Entonces, ellos plantean los 3 principios básicos que ustedes conocen, es el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Cosas que en el pequeño corto de película no hemos visto que se ha respetado. Pero ese corte de película que hemos pasado son experiencias desarrolladas en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí podía pasar todo eso que hemos visto. Pero en este tiempo no debería ocurrir. ¿Se dan cuenta? Entonces, el respeto a las personas tiene que ver con la autonomía y el derecho a la protección. La beneficencia, señala Belmont, o sea, obliga a asegurar el bienestar del participante. Ellos ya hablan de beneficencia. En el caso de Helsinki hablaban inicialmente de bienestar nada más. Entonces, se van desarrollando los conocimientos. Y en el caso de la justicia, en el informe de Belmont se habla de quien debe ser el beneficiario de la investigación y quien debería sufrir las cargas debería ser igualmente lo que señalábamos antes, debe haber una distribución equitativa de los riesgos en la población. Si todos nos vamos a beneficiar, entonces deben participar o deben enrolarse en estudios gente de todos los estratos sociales. Las muestras deben expresar eso. Nosotros revisamos eso cuando llegan los estudios al INS. Eso se llama justicia distributiva o equidad en la distribución. Lo siguiente. Luego viene, como les decía, la Declaración de Barcelona, ya del año 98, casi terminando ya el siglo XX, donde había pasado ya mucha agua ya en el río de la investigación, si se pudiera decir así. Entonces se veían otros problemas que iban desarrollando nuevas pautas de investigación. Y la Declaración de Barcelona indudablemente plantea la dignidad
como un aspecto importante a tomar dentro de la ética de investigación. La integridad y la vulnerabilidad. La autonomía indudablemente ya se había desarrollado. Siguiente. El año 2005, después de ya muchas experiencias, sale a la luz la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. O sea, la UNESCO es el órgano mundial de las Naciones Unidas que tiene que ver con ciencia y tecnología. Probablemente ellos tienen voz y voto en todo lo que es investigación. Y ellos plantean esta declaración, donde desarrollan 15 principios, ya definen más específicamente, por ejemplo, en esta declaración, el consentimiento informado es un principio. Es un principio. La vulnerabilidad es otro principio. La equidad, la estigmatización, ¿no? La no discriminación y estigmatización, por ejemplo, es otro principio. Va habiendo otros aspectos, incluso algunos aspectos ligados al medio ambiente, ligados a las generaciones futuras, un poco de lo que hablamos de las responsabilidades en antes, y a las obligaciones de los estados. Porque cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de que tenga agua, luz, ¿no? Educación. Esa es la parte del bienestar de los participantes en investigación. Entonces, no es enrolar por enrolar, hay que ver todas esas cosas. Entonces, este documento habla, dice, reconociendo que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no solo el respeto debido a la dignidad de la persona, sino también el respeto universal y observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, vinculan a la ética, o a mejor dicho a la bioética, vinculan el derecho. Y ojo que en el caso peruano, por ejemplo, como ocurre también en muchos países, tenemos una resolución. No, es un decreto supremo, el 011 del año 2011, JUS, o sea, del Ministerio de Justicia, que aprueba los lineamientos de la bioética y los derechos humanos del país. Entonces, a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, se forma una constitución, o se constituye un instituto de derechos humanos que hace la vigilancia. Y cada cierto tiempo pide un informe de las investigaciones que están haciendo los diferentes sectores. Agricultura, la producción, ¿cómo se llama? El MINDES, mujeres y los niños, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud nos pide informes. En este instituto hay una silla para cada ministro, donde se reúnen periódicamente a ver este asunto. Por eso le digo, si bien hablamos de normas internacionales, y para eso se me invitó, es necesario saber que cada país también tiene normas internas que deben respetarse. Entonces, la investigación pasa por eso. La siguiente. Es interesante, no es una declaración o una norma internacional, sino que este documento, propuesto por ustedes, es válido para Canadá. La Declaración Política de Triple Consejo, ¿no? Que tiene que ver con la conducta ética para la investigación que involucra a seres humanos. Esto salió el año 2014 en Ottawa, capital de Canadá. Es interesante porque ellos se reafirman en los 3 principios básicos planteados en Melbourne: respeto a las personas,
la preocupación por el bienestar, y ellos señalan bien, mire, para ellos bienestar es vivienda, empleo, seguridad, vida familiar, membresía comunitaria y la participación social. Eso dice este documento de Canadá. Y además, indudablemente, que el principio de justicia, ¿no? Donde ellos señalan que la equidad, el reclutamiento debe ser hecho con criterios de inclusión justificados. Y como he venido señalando, debe haber una distribución de riesgo equitativa, ¿no? Señalan que son principios complementarios e interdependientes, pero ellos comienzan señalando de que el respeto por la dignidad humana se expresa a través de estos tres principios básicos. Una diferencia con lo establecido por Bellman. Ellos comienzan por la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona se expresa a través de estos tres principios en cuanto a investigación, ¿no? Dicen, la dignidad humana como principio rector nace de reconocer que el ser humano tiene una finalidad en sí mismo, no es un medio, que tiene poder determinante por sí mismo a los fines que persigue y que los valores inmanentes de su condición humana son absolutos y están representados como derechos fundamentales. Y en cuanto a autonomía, ellos enfatizan, aparte del consentimiento, en la capacidad de deliberar. Es importante. Una cosa es que ustedes, quiero incluir en un estudio a algunos de ustedes, y yo les transmito lo que quiero, ustedes me escuchan y firman el documento, y otra cosa es que deliberemos. Y deliberar significa que yo te explico, pero tú lo entiendes. Pero ¿cómo sé que lo entiendes? A través de tus preguntas, a través de tus inquietudes. Si solamente hay un diálogo de un solo lado, la deliberación es pobre. ¿De acuerdo? Y ellos resaltan muy bien, en cuanto a autonomía, esta capacidad de deliberar. La siguiente. Luego hablaremos del Sion, que es 2016. Es muy importante porque ustedes van a ver los desarrollos que hay, que no se planteaban al inicio de Nuremberg. Porque cuando hablamos de Sion, ellos hablan y establecen muy bien la importancia del valor científico y social y el respeto por los derechos de los participantes de investigación, ¿no? Pero, indudablemente, el valor científico y social no puede ir al margen de los derechos de las personas. La directriz 2 señala que la investigación debe ser realizada en escenarios, o también dice en entornos, de bajos recursos, ¿no? Donde la investigación debe ser establecida en base a las prioridades locales. Es decir, si ustedes están trabajando ahorita, por ejemplo, si nos están escuchando en Huancavelica, en Ayacucho, qué sé yo, en qué otra región más se está participando, indudablemente, si desarrollan estudios, deben obedecer a las prioridades de sus zonas, a sus prioridades locales. Indudablemente pueden participar en estudios globales, multicéntricos, pero la prioridad son los aportes en conocimientos que puede hacerse a sus localidades o regiones. La siguiente. La directriz 3 habla sobre la distribución equitativa de beneficios y cargas en la selección de individuos. Un poco desarrolla mucho más aquello que hemos venido hablando en el transcurso de la mañana. La directriz 4 habla de los potenciales beneficios y riesgos individuales, ¿no? También hemos hablado sobre eso. Al final son 25 pautas muy importantes con aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la pauta 23 o directriz 23 tiene que ver con los comités de ética y sus responsabilidades, y la 25 en final tiene que ver con los conflictos de interés, que no solamente se da en los investigadores, se puede dar también dentro de los comités de ética, se puede dar en los patrocinadores, se puede dar también en los mismos participantes de investigación. Lo cierto es que el CIOMS 2016, miren, hace
menos de diciembre de 2016, o sea, menos de año y medio, recomienda de que se incorpore a la comunidad de la investigación. Si ustedes quieren hacer una investigación, es importante que pidan opinión, porque ellos, que son los beneficiarios, al final de los resultados, van a dar aportes en la construcción de un plan de investigación. Nosotros hemos aprendido a través del tiempo en el INS. O sea, a veces hemos hecho proyectos de investigación un poco de escritorio en el instituto, y cuando lo hemos llevado a las regiones, a veces hemos tenido dificultades. La lección es que debe ser al revés. O sea, yo primero coordino y contacto con ellos, les planteo, mira, esto quiero estudiar, ¿qué opinas? Y al final ellos deben participar. Y así como el CIOMS es la directriz 23 con los comités, ellos resaltan la multidisciplinariedad que debe haber en los comités. Y acá hay otros instrumentos, ¿no?, internacionales que ustedes pueden revisar con el tiempo. Este es parte del proceso de la normativa del país. Nuestro último documento relacionado a ensayos clínicos fue aprobado el 30 de junio del año 2017. Ahí está el decreto supremo 021-2017 para ensayos clínicos. Y en antes le decía el decreto supremo 011 de 2011 del Ministerio de Justicia. Pueden leerlo, eso, están invitados. Y hay un último documento que ha salido el año 2017, que tiene que ver con ética en la vigilancia de salud pública. Interesante porque esto, en vigilancia, ética, sin embargo, a nivel mundial se ha desarrollado a través del tiempo también esto. ¿Por qué? Porque en la vigilancia es una recolección sistemática de información muy parecida, utiliza estrategias muy parecidas a los métodos de investigación, pero se generan datos. Y datos que con el tiempo se pueden transformar en investigaciones. Entonces, ahí ustedes van a ver, esto se queda para ustedes pueden compartirlo, bien común, equidad, respeto hacia las personas, buena gobernanza, solidaridad, reciprocidad, rectoría. Bien, creo que ya me pasé la hora, disculpen. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de repente?